Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio ya a una segunda semana de avance de nuestro semestre y ahora nos vamos a referir a definir, comprender, conceptualizar algunos aspectos de nuestra materia. Entonces, en este momento, permítanme compartir con ustedes un Power que es el que nos va a ayudar a trabajar en esta clase. Acá tenemos este Power que es el que nos va a acompañar sobre nuestra materia de costos. Y recordando un poquito lo que habíamos conversado y comentado en la semana pasada, habíamos dicho que es muy importante comprender y diferenciar y captar lo que cada uno de estos términos se refiere, que es la contabilidad administrativa. Habíamos visto y dicho de que principalmente es aquella contabilidad que está referida a apoyar a la gerencia de una organización. Esta contabilidad, como ya han estudiado ustedes y han visto, no tiene formatos rígidos de elaboración, ni plazos, ni tiempos. Es una contabilidad más bien diseñada a medida de los requerimientos de las personas que dirigen la organización. A diferencia de la contabilidad financiera, que es una contabilidad que sí más bien está basada en normas, en procedimientos, y que es importante respetarlos para dar cumplimiento a aspectos legales, aspectos tributarios y aspectos relacionados con la profesión. La profesión de contaduría y administración siempre pide que se elaboren los reportes tomando en cuenta las normas contables internacionales. Entonces existe una serie de normas que al momento de registrar tenemos que respetarlas y trabajar con ellas. Y finalmente habíamos visto también la pasada semana que la contabilidad de costos viene a ser aquella ciencia que está desarrollando sus cálculos, sus apoyos, tanto a la contabilidad administrativa como a la contabilidad financiera. Es decir, la contabilidad de costos es básica, es importante y está inmersa tanto en una como en la otra. Entonces, eso habíamos conversado la semana pasada. Muy bien. El concepto clave de la contabilidad administrativa, ya sabemos cuál es, la de apoyo a la gerencia, es que tenemos que tener siempre un enfoque de costo-beneficio. Tenemos que elegir entre las opciones que dejen un beneficio mayor a la organización. No interesando el costo, a veces cuando hablo, si me refiero a unidades monetarias, no importaría de que la cifra pueda ser más grande que otra alternativa, pero si el beneficio es mayor, vale la pena elegir esa alternativa. También debemos, recuerden, tener consideraciones técnicas y de comportamiento y entender que los costos son distintos para los diferentes propósitos. No hay un solo tipo de costo. Podemos calcular tantos diferentes costos como nosotros necesitemos para tener una idea de lo que estamos, una idea clara de lo que estamos analizando o estudiando. Cuando nos referimos al sistema de acumulación de costos, estamos diciendo que es un conjunto de procedimientos, vuelvo hacia atrás, es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplean en un ente para determinar el costo de un objeto del costo, en particular en sus diversas fases, de manera
de utilizarlos para fines de información contable, control de gestión y que sean una base para la toma de decisiones. Recuerden también que hemos analizado lo que es la toma de decisiones, no es una expresión simplemente, sino es una serie de pasos reales que me llevan a optar por uno de los caminos alternativos. Siempre cuando hablo de toma de decisiones, tenemos diferentes caminos alternativos y hay que definir, elegir uno de ellos en particular. Acá estamos hablando de un objeto del costo en particular y ese término es el que me interesa que lo vayamos trabajando. Y aquí está así, objeto del costo. Ustedes han leído este término en el libro, al inicio del capítulo 2. Tenemos ese concepto que es fundamental y es la base de la que vamos a partir. ¿Qué es un objeto del costo? Dice, es medir algo en particular. Por ejemplo, un producto, un servicio o un proceso. Es decir, es medir algo por separado. Entonces, esto, jóvenes, me interesa que les quede totalmente claro. ¿Qué es un objeto del costo? Es medir algo individualmente, algo en forma separada y con lo que voy a tener que trabajar. Muy bien. Vuelvo a mostrar nuestro avance. Ya. Y decimos entonces, ese algo que yo quiero medir se denomina objeto del costo. Entonces, jóvenes, estamos diciendo que vamos a empezar dando alguna parte teórica que es la base para nuestro posterior estudio de cálculo. Entonces, ¿qué es un objeto del costo? Algo específico que yo quiero medir, algo en particular. Y acá también, ustedes vean en el libro, nos presentan varias categorías. Tengo que identificar un objeto del costo y ese objeto del costo puede estar en diferentes categorías. Puedo referirme a la categoría productos. Si yo les hablo de productos, me pueden decir vehículos, no sé, leche pil, pueden decirme muebles, pueden decirme aires acondicionados, celulares, equipos de computación, son todos esos productos. Pero yo debo identificar uno en particular. No puedo calcular un costo de productos en general. Dentro de la gama productos, debo identificar mi objeto del costo en particular. Por ejemplo, podré decir el costo de producción de la polera modelo Quantum de la marca Mitsuba. Entonces, observen, una polera es un producto, pero no estoy hablando de productos en general, porque un producto también es una computadora o un vehículo. Estoy hablando de un producto en particular, que lo defino, lo describo. Un producto, ¿cuál producto? La polera Quantum de la fábrica Mitsuba. Al decir la polera Quantum, ya sé qué tipo de tela trae, qué tamaño tiene esa polera y qué cantidad de tela va a entrar en cada una de esas poleras, etcétera, etcétera. No estoy hablando, además, el tipo de tela, el tipo de elementos que van a formar parte de esa polera en particular. No estoy hablando de cualquier polera y de cualquier tela, porque hablar del modelo Quantum, hablar del modelo verano, hay dos modelos, este es con una tela, con un determinado tipo de accesorios y este otro modelo tiene
botones, tiene cierres, tiene una serie de diferentes cosas. Entonces no puedo yo mezclar. Para hablar de costo de un producto en particular, lo debo identificar al producto específicamente. No puedo decir costo de autos. ¿Qué auto? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? O sea, ¿qué procedencia? Nada que ver un vehículo que se ha fabricado, no sé, por decirte, en Buenos Aires, frente a un vehículo que ha sido fabricado en Francia, de diferente marca, no sé. No puedo mezclar, tengo que identificar entonces cuando hablo de un producto, tengo que identificar la marca y el modelo en particular, y eso me va a dar un listado de componentes de ese producto, que desde luego van a ser diferentes a los componentes de un producto similar, que podría ser otro vehículo, pero no es lo mismo. Y yo no puedo hablar de costo de autos, tengo que hablar del costo del auto o BMW modelo 2021 y alguno que ustedes seguro conocen más específicamente en particular. Entonces, objeto del costo me obliga a definir lo que quiero cuantificar, calcular el costo de qué, de algo en particular. Y podría ser de algún producto, pero como les he dicho, un producto en particular, no de los productos que son tan variados, tan diversos, y ni siquiera hablar de auto, porque auto de tal marca, tal otra, cambia, tal modelo, tal tamaño, y dentro de una misma marca puedo tener 5 diferentes modelos de autos, y lógicamente sus costos son diferentes de cada uno de ellos. Entonces, el primer gran mensaje, para hablar de costos, jóvenes, definir el objeto del costo muy claramente. Cuando hablo de servicio, ocurre exactamente lo mismo. Puedo hablar de servicios en salud, servicios de odontología, servicios de limpieza, servicios de contabilidad, servicios de abogados. Es decir, no, y si estoy hablando del servicio, por ejemplo, de limpieza, ya he dejado el servicio de salud, de abogados, de dentistas, me concentro en el servicio de limpieza. ¿Qué tipo de limpieza? Limpieza de ropa, limpieza de casas, limpieza de edificios. ¿Qué tipo de limpieza? Ya me voy a ir a una empresa que presta servicios de limpieza en domicilios. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de servicio de limpieza en domicilio? Para cuantificar mi costo, no es cualquier servicio de limpieza en domicilio. Si este domicilio al que yo quiero ir tiene 1000 metros cuadrados de construcción con áreas verdes afuera en el jardín, no es lo mismo el costo de ese servicio de limpieza de un departamento en un edificio que tiene 100 metros todo el departamento. O sea, para hablar del costo de limpieza, necesariamente debo identificar el número de metros, la ubicación, porque no es lo mismo prestar ese servicio de limpieza, por ejemplo, para una casa muy grande que tenga 1000 metros más áreas externas, que esté acá en Santa Cruz, o que esa casa con características similares esté, por ejemplo, en Rurrenabaque. No es lo mismo, porque necesitaré otro tipo de infraestructura hasta para trasladarme allá y poder prestar ese servicio. Entonces, jóvenes, mi primer gran recomendación, si quieren hablar de costos, lo primero, tener claro el objeto del costo para cuantificar. No puedo genéricamente calcular costos de autos, costos de limpieza, costos en el área de medicina.
No es lo mismo un costo en un hospital público que el costo en una clínica privada y así sucesivamente. No es lo mismo, digamos, dentro del costo de la clínica privada que el costo de una apendicitis, que el costo de un trasplante renal. Son totalmente cosas diferentes. Entonces, yo no puedo hablar de costos de servicios en general. Tengo que dentro del servicio cuantificar específicamente a cuál de ellos me refiero en cuanto a las características que me van a ayudar a cuantificar el costo. Cuando hablo de un proyecto, ocurre lo mismo. ¿Un proyecto de qué? Un proyecto, o estoy hablando de un proyecto de ingeniería para construir puentes. Ahora, ¿dónde está ese puente? No es lo mismo que un proyecto de consultoría para investigación de mercado y así sucesivamente. O sea, cuando hablo de proyectos, tengo que cuantificar, definir, identificar a qué proyecto me estoy refiriendo y dónde está o dónde va a estar concebido la futura puesta en marcha de ese proyecto. No es lo mismo, vuelvo a repetir, hacer un proyecto que tenemos todo a mano, hacer un proyecto en el camino que voy a tener que trasladar todos los ítems que requiera para su futura implementación del proyecto, trasladar a través de 600 kilómetros por carretera. El otro proyecto está establecido acá en Santa Cruz, es una cosa, el costo va a ser diferente que aquel otro proyecto que puede ser un puente acá en Santa Cruz, no sé, para pasar una avenida a otra, qué sé yo, un puente, pero ese otro puente está a 600 kilómetros de diferencia y de distancia de Santa Cruz, no es lo mismo. Las características son diferentes, entonces cuando hablo de un proyecto, de la misma manera lo debo identificar, un proyecto en particular. Cuando hablo de un cliente ocurre lo mismo. Yo quiero cuantificar cuánto me cuesta, por ejemplo, si yo soy una institución bancaria, quiero ver lo que me cuesta mis clientes, lo que depositan, por ejemplo, mis clientes en el banco, para ver si la cantidad de dinero que ellos depositan me permite prestarle un servicio. Voy a cuantificar el costo de ese servicio que yo le voy a prestar a ese cliente, como por ejemplo podría ser el recojo del efectivo de su empresa. En vez de que estos señores, este cliente del banco, traiga su dinero al banco, como hacemos los normales mortales, yo quiero depositar un dinero al banco, voy, hago mi cola y deposito mi dinerito en el banco. Pero si estoy hablando, el banco está hablando de ver cuánto dinero deposita ese cliente diario y si cuantifica que son más o menos unos 3 millones de bolivianos o más, tal vez lo que al día esa persona o esa empresa deposita, entonces yo puedo ofrecerle el servicio de ir a recoger en un Brinks el monto a su empresa, en vez de pretender que ellos trasladen el dinero con todo el riesgo que eso implica, pues hasta las instalaciones del banco. Entonces ahí estoy hablando del costo de un cliente. ¿Cuánto deposita ese cliente a mi institución? Y por lo tanto, en vez de, para ganármelo yo a ese cliente, le ofrezco el servicio de recoger el dinero físicamente de su lugar de trabajo. Y desde luego voy a tener que cuantificar el costo. ¿Dónde está ese cliente? ¿Qué tipo de vehículo blindado voy a mandar? ¿Cuánta personal necesito? Y puedo calcular el costo de ese mi cliente. Que desde luego, viendo los diferentes tipos de clientes, estarán en diferente ubicación.
Cuando hablo de una categoría de la marca, lo mismo. Tengo una marca, pero no es, tengo que diferenciar las diferentes categorías. Por ejemplo, en champús, en L'Oreal, tengo marcas muy básicas, muy económicas dentro del mismo L'Oreal. Tengo otra que es Kerastase, que es mucho más compleja, y tengo otra y así sucesivamente. Entonces, no es suficiente decir L'Oreal como marca. Tengo que ver de qué categoría estoy hablando. Entonces, recordemos, seguimos en objeto del costo. Para hablar del costo, tengo que tener claro de qué estoy hablando. No es suficiente decir L'Oreal. Decir dentro de L'Oreal, Kerastase. Y dentro de Kerastase, solo shampoos. Entonces ahí sí, ya tengo el objeto claro, ya sé de qué estoy hablando, porque los componentes del shampoo Kerastase no son los mismos que de otra marca, de L'Oreal también, pero muy básica, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando hablo de una actividad, ocurre exactamente lo mismo. Cuando hablo de una actividad, la debo identificar. Por ejemplo, una actividad. Quiero calcular la fiesta de 15 años de mi hija. 15 años de mi hija, ¿dónde? La actividad es fiesta de 15 años. 15 años, ¿dónde? Es lo mismo hacer en mi casa o alquilar los tajivos o alquilar una quinta o alquilar una fraternidad. No es lo mismo. Es lo mismo hacer para 50 personas o para 200 personas o para 28 personas o para así diferente número de personas, no es lo mismo. Ahora, se va a invitar picaditos, se va a invitar un plato fuerte, va a haber música, va a haber conjunto, va a haber musicón, va a haber bebida, va a haber refresco, va a haber agua. Es decir, jóvenes, cuando hablo de una actividad, tengo que definir las características de la actividad. No puedo simplemente decir, voy a calcular el costo de la fiesta de 15 años. ¿Qué ropa va a usar? ¿Qué características va a tener? Todo eso hace que la fiesta de 15 años de María cueste 5,000, la fiesta igual de 15 años de Josefina cueste 80,000, de 5,000 a 80,000 hay mucha diferencia. Entonces no puedo hablar como que si los 15 años me va a orientar en el costo. Tengo que hablar del objeto del costo. La fiesta de 15 años de Josefina, que es ubicada en tal lugar para tantas personas que se va a invitar a esto y aquello, y eso recién me va a dar la posibilidad de cuantificar el costo. Volvemos al concepto de inicio, objeto del costo. Si no tengo eso claro, desde luego no voy a poder cuantificar. Finalmente, como ejemplo genérico, un departamento. No es lo mismo que yo quiera calcular cuánto me cuesta el departamento de contabilidad donde trabajan 4 personas, están todas juntas, tienen sus equipos, etcétera, que calcular el departamento de marketing, que trabajan 70 personas, que se desplazan, que tienen que viajar, que tienen que hacer una serie de campañas específicas de publicidad. Entonces, el departamento no es lo mismo calcular el costo del departamento de contabilidad que el costo del departamento de marketing y así sucesivamente de algo en particular. Entonces, si yo quiero cuantificar el costo de algo, jóvenes, lo tengo que tener muy claro para poder trabajar de esa manera. Entonces, lo primero que les estoy diciendo, jóvenes, si quieren hablar de costos, lo primero que tienen que tener claro es costo de qué quiero calcular. Y ese es el objeto del costo.
algo muy definido, muy claro, muy específico. No puedo yo calcular costos generales porque eso no me va a inducir a nada, porque cada una de esas categorías tiene sus propias características individuales. Muy bien, ahí vamos a ver de qué manera voy a ir acumulando el costo y si es necesario posteriormente ese costo que he acumulado, ¿cómo lo voy a asignar? Entonces ya vendría a ser la asignación de los costos. Y acá vamos a hablar del costo, a ver, empecemos por este costo total y el costo unitario. O sea, primero, ya sé que tengo que entender claramente mi objeto del costo en particular. Hemos definido un costo que quiero calcular. Vamos a suponer la polera que les había dicho del modelo que me interesa de la fábrica Mitsuba. Entonces ya he sacado todas las otras poleras, ya he sacado pantalones, he sacado camisas, solo me he quedado con esa polera, una polera de Mitsuba, que es la que me interesa calcular. Entonces diré, si voy a confeccionar, y estoy hablando, recuerden, de un costo de producción, y estoy hablando de un producto en particular. Un producto, el que va a obtener la fábrica Mitsuba al calcular el costo total y unitario de esa polera. Entonces, vean que no tiene sentido el concepto total y unitario si no sé de qué estoy hablando. Ahora sí, estoy queriendo calcular el costo total de producir 500 poleras del modelo X, un modelo específico de la fábrica Mitsuba. Al decir modelo X, ya sé qué tela es, cuánto entra, qué tipo de hilo utilizan, en qué tiempo lo confeccionan, etc. Entonces, como ya he identificado el objeto del costo, lo que voy a hacer es ver esas características multiplicadas por 500 unidades y ahí tendré mi costo total, será la sumatoria de todo lo que haga, dividido entre las 500 unidades me va a dar mi costo unitario. Entonces, ¿qué es un costo total? La acumulación total de todos los elementos, componentes en el proceso productivo de fabricación de una polera para las 500 unidades que estoy queriendo confeccionar. La suma de eso es mi costo total. Si ese costo total lo divido entre el número de unidades, en este caso 500, tengo mi costo unitario. Entonces, costo total es una cosa, costo unitario es otra cosa. Es decir, cuando nosotros empezamos a hablar de costos, debemos ir entendiendo cada uno de estos conceptos. De mis varias categorías he elegido la de producción. Dentro de la producción de 500 poleras de la fábrica Mitsuba, modelo X. Eso ya me indica la tela y todo aquello. Entonces, ahí, el costo total sería la sumatoria de la tela, más el hilo, más la mano de obra de los obreros, más el alquiler del local en el que estoy trabajando, más la luz, el agua, el teléfono que voy a necesitar para poder confeccionar ese producto que estoy queriendo seguir, y así sucesivamente. Voy a ir sumando todo aquello relacionado con el objeto del costo en particular. Esa sumatoria, al dividirla entre 500 unidades, tengo mi costo total y mi costo unitario. Vamos a pensar que si mi costo unitario, a ver, si mi costo unitario es 100 y si yo he producido 500 unidades, mi costo total sería 50,000 bolivianos.
entre las 500 unidades, entre 500 unidades sería 100 por cada unidad. Entonces ya tengo dos respuestas. ¿Cuánto es el costo total? 500,000, perfecto. ¿Cuánto es mi costo unitario? 100 cada uno, perfecto. Ya tengo dos respuestas. Vámonos ahora, ¿qué es el costo directo y qué es el costo indirecto? El costo directo es aquel costo, sigo en mi mismo ejemplo, las 500 poleras Mitsuba, modelo X. Ya sé que son 50,000 total y 100 unitarios. Ahora, ¿qué es el costo directo? Aquel costo que directamente se afecta y que es fácil cuantificarlo versus el costo indirecto que viene a ser de un prorrateo. Es decir, el costo directo es, por ejemplo, la tela, porque yo sé que en ese modelo, por cada polera, voy a utilizar 1 metro de tela. Y como sé que el metro de tela me cuesta 20 bolivianos, la tela es un costo directo de la polera. Eso es directo. ¿Y qué es indirecto? Aquel costo que necesariamente voy a necesitar de alguna manera distribuirlo. Ejemplo, si estoy hablando de la depreciación de las máquinas, la depreciación, si yo estoy usando la depreciación por unidades producidas, entonces sería un costo directo. Pero si yo estoy usando la depreciación por ley 843, ya sería un costo indirecto. Porque primero voy a tener que calcular la depreciación por el año. Del año voy a calcular un mes. Y del mes voy a dividir entre el número de unidades que he trabajado. Y ya estoy haciendo un prorrateo y por eso estoy llamándole como un costo indirecto. Es decir, estoy haciendo cálculos, distribuciones para llegar a decir cuánto va a ser mi depreciación por cada unidad producida. A lo que en el caso del costo directo, el metro de tela 20, eso es directo, no he pensado en nada. Si me dice, usted demora 1 hora en producir esa polera y cada hora es 5 bolivianos la hora de depreciación, es directo. Pero si me dicen, la depreciación es por ley 843, entonces son, no sé, tanto al mes. Y eso entre 12 meses. Y eso entre el número de unidades. Ya han ido varios cálculos previos para decir finalmente cuánto es la depreciación. En el otro caso, en la tele es directo. En la depreciación de horas es directo. Pero la depreciación de ley 843 ya es indirecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica. Si yo tendría un medidor de luz y puedo cuantificar que he usado 50 kilovatios hora y ya sé cuántas horas he trabajado, eso es directo. Pero si yo tengo un medidor que me da de toda la empresa y eso después lo tengo que dividir entre el departamento de administración y el departamento de producción, y después lo del departamento de producción lo tengo que dividir entre el número de productos o diferentes productos que estoy fabricando, y estoy frente a un costo indirecto. Entonces, jóvenes, el costo directo es aquel que lo puedo cuantificar fácilmente, frente a que el costo indirecto requiere de algunos mecanismos de prorrateo, de distribución. Y para que finalmente me entiendan mejor, siempre me gusta ponerles este ejemplo, que si por ejemplo nos vamos a tomar un café, la profe y 2 de ustedes, nos vamos los 3. Y vamos y dicen, ¿qué se va a pedir? Yo, que soy la profe, exagero. Y digo, yo quiero un jugo de leche y quiero 2 masitas. Perfecto. Uno de ustedes dice, yo quiero un agua mineral. Y el otro dice, yo quiero un capuchín. Listo. Yo pedí una cosa.
llega la cuenta. Lo de la profe, la suma de lo que comió fueron 50. Lo del agua fue 10. Y lo del capuchino fue, vamos a pensar, 40. Entonces, la cuenta total es 100. 50 más 10, 60, más 40 son los 100. Perfecto. Ahora, cuando llegue el momento de pagar, si yo saco mis 50, el otro saca sus 10 y el otro saca sus 40, estamos ante un costo directo. Cada uno ha pagado lo que corresponde. Pero podría ser que llegan los 100 de cuenta y los estudiantes dicen, no, profe, no se preocupe, usted no pague. Yo digo, feliz. Gracias, chicos, gracias. Entonces ustedes se miran y dicen, bueno, 50 y 50. Eso ya es indirecto. O sea, el de 10 se perjudicó. Porque lo que le costó 10 ha terminado pagando 50. Ya es indirecto ese costo. Y el otro no le fue tan mal, porque él consumió 40 y solamente ha aumentado 10 pesos para pagar su cuenta. Eso ya es indirecto. Entonces yo me quedé beneficiada, el otro se perjudicó harto y el otro se perjudicó un poco. ¿Podrían distribuir de otra manera? Sí. Por ejemplo, decir, bueno, 25 de la profe, entonces 10 más 25, 35, y vos 40 más 25, 65. Igual ya es, yo me beneficié, ellos dos se perjudicaron. O sea, ya es indirecto. La otra podría ser que llega a la cuenta de 100 y yo le digo, amores míos, ustedes no paguen. Yo, oye, niña de quintos, yo pago todo. Traen los 100, yo pago los 100. Yo me perjudiqué. Se benefició el que debería haber pagado 10, se benefició. Y se benefició más el que debería haber pagado 40. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el mensaje? Cuando el costo es directo, no existe distribución, ni prorrateo, ni nada. Pero cuando el costo es indirecto, hay que distribuirlo de alguna manera. Como les decía, 50 y 50, o yo los 100, es decir, está distribuido el costo de tal manera que se cubre el total, pero no me da la certeza de que no se está perjudicando a alguien y no se está beneficiando a alguien. En el caso de que cada uno paga, es directo, y ahí ya sabemos que nadie se perjudicó ni benefició, paga lo que le corresponde. Pero si yo solita pago, yo me perjudico y se benefician ellos, uno más y el otro menos. Ahora, si ellos pagan a 50 bolivianos, yo me beneficio y ellos se perjudican, uno más y el otro menos. Entonces, el mensaje es poder identificar qué es el costo directo, por qué es directo y cuál es el indirecto y cómo, si es indirecto, lo he distribuido, que eso desde luego puede ser de diferentes maneras. Bien, jóvenes, vamos a ver muy superficialmente también esto, porque van a tener bastante para leer, que seguimos hablando de lo mismo. Mi objeto del costo, las poleras X de la Mitsuba. Ya sé que 50,000 son las 500 poleras y cada polera 100 bolivianos. Ahora, el costo directo y el indirecto, el que les mostraba hace un ratito, de los mismos 50,000 que me cuesta el costo total, podrían ser directos 40,000, indirectos 10,000. Perfecto, las sumas son los mismos 50,000. Pero podrían ser indirectos, podrían ser 15,000. O más bien, directos podrían ser 15,000. E indirectos podrían ser 35,000. Son igual los 50,000. Pero me queda la sensación no tan tranquila cuando hay mucho costo indirecto.
porque ya sabemos que cuando los costos son indirectos, hay siempre la posibilidad de que alguien se esté beneficiando y que alguien se esté perjudicando. A lo que cuando la mayor parte de los costos son directos, estoy tranquila porque eso es lo que le corresponde y punto. Pero cuando es indirecto, y si en este nuestro ejemplo, indirecto son 35,000, ¿será que les ha tocado lo real? ¿O alguno se ha beneficiado? No sé. Es decir, igual son los mismos 50,000 que el costo total, solamente que esta es otra mirada. Es de los 50,000, cuánto ha sido directo, sin ninguna duda, y cuánto hay prorrateos, distribuciones, y ahí es donde está el peligro. Mientras más prorrateos hay, más peligro de un cálculo incorrecto, de un cálculo que esté beneficiando a unos y perjudicando a otros. Sin embargo, igual la suma me va a dar los mismos 50,000. Y cuando hablo de los costos variables y los costos fijos, estamos ante otra mirada. Esta mirada ya no es como la anterior, si es directo y no hay duda, o si es indirecto y hay que prorratear y por lo tanto ya me deja la sensación de no sé si se benefició o se perjudicó. Ahora, la mirada del fijo y el variable está en relación al tiempo. El variable está en relación a la cantidad y el fijo está en relación al tiempo. Es decir, acá, si yo miro los componentes de mi polera y diré, el metro de tela, la tela es variable. Porque si hago 100 poleras, voy a tener una cantidad. Si hago 200 poleras, va a ser más grande. Si hago 1000 poleras, va a ser más grande. Si hago una polera, va a ser más chico. Porque la tela es un costo variable que funciona porque estoy haciendo ese producto. Si no hago el producto, no voy a tener esa erogación por la tela. A lo que los costos fijos, sí o sí los voy a tener. Haga 100 poleras o haga 500 poleras o haga menos, el costo fijo lo tengo que pagar porque pasó el mes. Por ejemplo, hace un rato les decía, si la depreciación es por la ley 843, entonces ese es un costo fijo, porque la ley 843 se basa en el año, en el tiempo. Sacaré el año, después el mes y después llegaré a dividir. A lo que si yo estuviera depreciando por horas de trabajo, como les decía hace rato, estaría hablando de un costo variable. Entonces, el costo fijo y es otra mirada. Los mismos 50,000 de las poleras. Diré, de los 50,000, 40,000 son variables y 10,000 son fijos. O podré decir de otra manera. Diré, 30,000 son fijos y solamente 20,000 son variables. Entonces, lo que aquí debo entender es que el costo variable es aquel que se va a ir moviendo, va a ir cambiando en relación a las cantidades producidas. A lo que el costo fijo está en relación al transcurso del tiempo. Pasa el tiempo y tengo un costo variable. Jóvenes, ese ha sido el inicio de nuestro avance. Hemos hablado de objeto del costo con muchas categorías que deben volver a leer bien. Y una vez que tengo definido el objeto del costo en particular, hemos hablado de costo total y unitario, costo fijo y variable, costo directo e indirecto. Nos hemos referido a 6 diferentes conceptos. En este momento voy a cortar la grabación y vamos a continuar con nuestra clase de preguntas y respuestas.